En este video voy a hablar de cómo enseñar la gramática y voy a dar una introducción a la gramática cognitiva. Primero nos podemos preguntar, ¿se enseña la gramática? De hecho, este es un debate que existe mucho entre maestros de español porque, se habla de que el objetivo para los estudiantes es que desarrollen un conocimiento implícito, no necesariamente que desarrollen un conocimiento explícito de la gramática. Entonces algunos se pueden preguntar, ¿entonces realmente no se enseña la gramática? También hemos hablado del Weak Interface Hypothesis, que dice que explicar la gramática explícitamente ayuda, pero no es lo más importante para desarrollar el conocimiento implícito. Y también se habla del Communicative Language Teaching, que algunos maestros interpretan como un rechazo total a enseñar gramática. También es importante que se entienda que sí, que todo esto no implica que ya entonces ya no se enseñe la gramática en absoluto. Sí se incluye una parte de enseñar gramática. Se incluye input, se incluye interacción, pero hay una parte que es enseñar gramática. Y aquí vamos a ver una manera. La gramática cognitiva es una teoría lingüística que propone una aproximación al lenguaje basada en nuestra experiencia motora y sensorial. Ahora lo explico. Se trata de sentir la gramática como algo, como una perspectiva y no solamente una lista de usos mecánicos que vamos a aplicar. Estos son los tres principios básicos de la gramática cognitiva. Basarse en el prototipo, en basarse en la metáfora, es un concepto que se proyecta sobre otro, y las alternativas gramaticales, que hay diferentes maneras de visualizar lo mismo. Lo primero, el primer principio es basarse en el prototipo. Es importante tener en cuenta que un mismo tiempo gramatical puede tener muchos usos. Los usamos para hablar de cosas distintas. Un pronombre tiene usos distintos. Sin embargo, la estrategia debería ser trabajar primero el uso prototípico primero. El uso prototípico, el más clave, nos permite anclar ese significado central y después ya presentaremos los demás usos que son un producto de extensiones semánticas o metafóricas, es decir, que están relacionadas con el uso principal. Pero en lugar de ver todos los usos, empezar con el principal, que muchas veces, aunque no siempre, tiene un significado espacial, algo que se puede como visualizar en el espacio. Pero para eso el maestro tiene que poder identificar ese uso prototípico y no siempre es tan fácil. Para un maestro nativo puede ser incluso más difícil, porque los nativos tenemos un rango de uso muy amplio. Podemos usar por y para de forma natural para muchos usos distintos. Y el reto está en encontrar cuál es ese uso prototípico, el uso prototípico, el principal. Porque para nosotros todos son iguales, porque son fáciles. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de prototipo. El objeto indirecto es el pronombre le. Esa categoría del dativo, del objeto indirecto, tiene una gran variedad de funciones. O sea, usamos le para muchos usos distintos y en distintas estructuras sintácticas. Lo usamos con verbos como dar y decir, que tienen un objeto directo y un objeto indirecto. Por ejemplo, alguien le da algo a alguien. Ese es un uso de le. Pero también lo usamos con verbos que generalmente solo tienen un objeto directo, como abrir. Yo abro la puerta. Pero también podemos decir yo le abro la puerta a alguien. Y también lo usamos con un uso enfático, como cuando decimos pásele. Entonces la idea es, ¿realmente voy a explicar todos esos usos? Para un nativo va a usar le en todos estos casos como por igual, no hay diferencia. Pero para alguien que está aprendiendo la lengua como segunda lengua es importante distinguir el uso prototípico. Y el uso prototípico
es el primero, el de usarlo con verbos dar y decir, en el que hay una transferencia, que lo reflejamos con esta imagen, en el que alguien da algo a alguien, le da algo a alguien. Los otros usos se pueden extender de ahí. El segundo principio es representar la gramática de forma visual. Esa es una de las características más destacadas de la gramática cognitiva, encontrar imágenes icónicas que sirvan para visualizar la gramática. Es importante, muy importante entender que no son un mero adorno, no es para que sea más bonito, no es para motivar, es una parte esencial de la explicación gramatical, es una forma de sentir la gramática. Esa representación icónica con una imagen permite transmitir unos conceptos abstractos sin tener que traducir, solamente es una forma de visualizar. Este es un ejemplo para visualizar la preposición de, con esa flecha en el que pues, la casa es de Juan o de Manuel. Entonces hay esa flecha que hace como hacia la izquierda. Y si piensan, cuando usamos de en otros casos, como vengo de mi casa, también como que la casa está detrás nuestra porque vengo de mi casa. Eso se va a extender a partir de esta imagen. Por supuesto, no es que esta sea una imagen única, se puede representar de otras formas. Esta es una propuesta, ¿no? Por y para. Podemos visualizar por de esta forma y para de esta otra, ¿no? Con una finalidad. En otro video vamos a ver más ejemplos, pero eso es para que vean el tipo de imágenes al que me estoy refiriendo. Este es otro tipo, ¿no? El de la transferencia. Una imagen como una flecha que visualiza la gramática. Entonces, resumir hasta ahora, la gramática cognitiva aplicada a la enseñanza de segundas lenguas reconoce la utilidad de la instrucción explícita. No es que rechace completamente la enseñanza de la gramática, pero rechaza la enseñanza tradicional en la que valoramos más la memorización de usos aparentemente aleatorios, o sea, distintos unos de otros. Solamente memorizar por se usa para esto, esto y esto, y para se usa para esto y esto y esto, sino que trata de englobarlo todo en una imagen que visualiza ese concepto lingüístico. Y algo muy importante también es que hay que identificar el uso prototípico y empezar con ese uso.